Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Comenzamos una nueva semana, una nueva clase de IT Essential. Ya luego se va a incorporar la profe Tamara. Así que la vamos a esperar un ratito. Mientras tanto voy a compartir la pantalla para ver en qué quedamos la clase anterior. Profesor modo streamer, con harto ánimo, así se empiezan las clases. Así se empiezan las clases, muy bien estimado. Así hay que empezar todas las clases con harto ánimo, mucho ánimo. So, vamos a proyectar entonces la presentación de IT Essential. Ahí llegó la profe Tamara, así que saludemos a la profe. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, profe. Muy bien. Bien, ahí sí pueden visualizar la pantalla, ¿cierto? Sí, está clarito. Recuerden que ante cualquier duda o consulta, chiquillos, al chat, ahí como bien escribió Bruno. Bien, cualquier cosita al chat. Bien, la semana pasada quedamos en los mecanismos de refrigeración de la CPU. ¿Se acuerdan, cierto? Aprovechamos de repasar lo que eran los mecanismos de refrigeración pasivo y los mecanismos de refrigeración activo. También vimos lo que era la arquitectura de la CPU, vimos la arquitectura de 32, la arquitectura de 64. Así que hicimos todo, o vimos todo ese contenido la semana pasada. Bien, lo que queda por ver hoy día van a ser los conceptos de RAID, que tiene que ver básicamente con los discos duros, y también vamos a ver algunos cables y conectores de nuestro computador. Bien, así que comenzamos. Comenzamos con los conceptos de RAID. ¿Qué es un RAID? El RAID es la unión o la mejora de los discos duros. ¿Para qué? Para tener mayor almacenamiento, para poder tener tolerancia a falla, para recuperar algunos archivos, para tener un disco duro de respaldo, por ejemplo. Para eso nos va a servir el RAID, un nuevo concepto que quiero que se les quede ahí en su cabeza. Bien, todas las computadoras pueden implementar la tecnología RAID, ¿no es cierto? Que es la matriz redundante de discos independientes o de discos duros. Eso significa RAID. Y proporciona una manera de almacenar datos a través de varios dispositivos de almacenamiento. ¿Para qué? Para mejorar la disponibilidad, mejora la confiabilidad, la capacidad, la redundancia o el rendimiento. Así que todas esas mejoras tiene implementar RAID en nuestros computadores. Vamos a ver 4 términos que describen la función de RAID, qué es lo que hace, cómo mejora los discos duros. Bien, tenemos la segmentación, la duplicación, la paridad y la paridad doble. La segmentación nos permite que los datos se distribuyan a través de varias unidades, bien, de que no solamente se queden en un disco duro, sino que se puedan distribuir a más de un disco duro. La duplicación almacena los datos y los duplica en una o en más unidades. Es decir, yo voy creando archivos, se van guardando en mi disco duro y además la duplicación me permite que esos mismos datos se repliquen en otros discos duros, cosa de que si se me echa a perder el disco duro original, por ejemplo, me queda el de respaldo, que vendría siendo el otro disco duro en el cual se duplicaron esos datos. La paridad, ¿no es cierto?, que proporciona la verificación básica de errores y tolerancia ante fallas. Bien, mediante el almacenamiento de la suma de comprobación separadas de los datos y permite la reconstrucción de los datos perdidos sin sacrificar la velocidad ni la capacidad. Ya gracias a esto nosotros podemos verificar si es que tenemos errores en los datos. En el caso de que se pierdan algunos datos, se pueden recuperar. Bien, y eso ustedes no lo ven afectado dentro de su computador. Y la paridad doble proporciona tolerancia a falla para más de 2 unidades. Bien, puede ser 2 o 3 unidades, ahí ustedes ven cuántos discos van a ser, le van a implementar ese RAID con paridad doble. Bien, aquí vamos a tener distintos tipos de niveles de RAID. Aquí ustedes los van a poder apreciar por números. Tenemos, por ejemplo, el RAID 0, el 1, el 5, el 6, el 10, y cada uno de estos RAID hacen distintas cosas. Bien, por ejemplo, hay algunos niveles que usan la duplicación, la segmentación y la paridad. Hay otros que utilizan otros elementos que vimos anteriormente.
o algunos que utilizan todos los conceptos que vimos. Como por ejemplo, el RAID 0 se necesitan un mínimo de 2 discos duros para implementar un RAID 0, ¿no es cierto? ¿Por qué el mínimo de 2 discos duros? Porque aquí ya estamos hablando de duplicidad, segmentación y paridad. Entonces no podemos implementar un RAID con tan solo un disco duro, no tiene sentido. Así que los RAID siempre de 2 como mínimos hacia arriba. Bien, entonces lo mínimo que se necesita para implementar un RAID 0 serían 2 discos duros. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un mejor rendimiento y aumenta la capacidad, ¿no es cierto? Las desventajas que tiene, que si falla una unidad, se pierden todos los datos. Con el nivel de RAID 1, por ejemplo, también se necesitan un mínimo de 2 discos duros. Las ventajas, igual que en el anterior, rendimiento y confiabilidad, pero como desventaja, la capacidad es la mitad del tamaño total de la unidad. Eso quiere decir que no se aprovecha el disco duro completo. ¿Cuál es el que más se recomiendo de los mejores que se utilizan en distintas empresas? Sería el RAID 5, de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque una de las características, ¿no es cierto?, es la fragmentación con paridad. Ustedes ya saben lo que es la paridad, ¿cierto?, que es la tolerancia a falla. Las ventajas es el rendimiento, confiabilidad y la capacidad. Y las desventajas que si una unidad falla, lleva tiempo volver a generar la matriz. Bien, y así con los del siguiente nivel. Ahí ustedes en el capítulo 3 lo pueden revisar más detalladamente. Bien, veamos un poquitito lo que son los puertos antiguos. Profe Nico, Eso, disculpe, dígame. que hay una verificación de comprensión respecto a los niveles que tenemos de RAID. Ah, ya, perfecto. ¿Podemos hacer un poco? Veámosla entonces. Ya. Voy, dame un segundito. Ya, ahora sí, veamos nomás entonces lo que es la comprensión de los discos duros RAID. Ya, esto es lo mismo que vimos en la última diapositiva, solamente aquí ustedes, estudiantes, tienen que definir obviamente a qué corresponde cada nivel. Por ejemplo, el nivel 0. Ojo acá, chiquillos, que se supone que ustedes ya se leyeron el capítulo 3, ¿cierto? Que fue la tarea que le dimos la semana, hace como 2 o 3 semanas atrás, que fueran leyendo también los capítulos. Así que esto lo deben manejar. Pepe Nico, si puede ver los chats por ahí, que yo no tengo acceso a los chats. Sí, yo lo estoy viendo, nadie ha respondido todavía. Chiquillos, entonces volvemos a repetir. En los niveles de RAID, obviamente, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos como los 5 principales, se podría decir. Y ahí, obviamente, dependiendo de cada nivel, va a ser aquí cuál va a ser el servicio que nos va a prestar, que tenemos fragmentación, duplicación, paridad y paridad doble. Ahora yo les pregunto, el nivel 0, ¿qué función nos va a entregar? Paridad doble, dice José Muñoz. Recuerde que una de las desventajas del RAID 0 es que si una unidad falla, se pierden todos los datos. Y recordemos que la paridad significa que es tolerante a falla. Así que ahí como que no calzaría. Vamos, sigue intentándolo. ¿Nadie va a hacer un aporte, chiquillo? No estudiaron los chiquillos, parece. Ya, recuerden entonces, vamos a hacer aquí un pequeño repaso, complementando obviamente lo que ya le explicó el profe Nico. Ya recuerden que el nivel más básico que vamos a tener, obviamente, va a ser el de fragmentación, chiquillos. Y fue obviamente la primera descripción que nos mostró el profe Nicolás. ¿Ya? Ahora ustedes, el nivel 1.
¿No pasa nada? No, no, parece que no entendieron muy bien el tema de los conceptos de RAID. Chiquillos, entonces les preguntamos nuevamente, ¿entendieron lo que son los conceptos de RAID, las características que vamos a tener aquí respecto a los niveles? Yo pregunto, si no, para volver a repetirlo, porque obviamente no es la idea que usted aquí venga y solamente escuche y no comprenda nada. No mucho, dice, ya pues chiquillos, entonces ahí ustedes tienen que decirme que no están entendiendo, si volvemos a repetir, lo explicamos de otra forma, la idea es que ustedes puedan entender y comprender lo que estamos estudiando, ¿bien? Así que si no entienden una parte, ustedes nos avisan y nosotros lo volvemos a repetir sin ningún problema. Claro, solo basta con avisar y decir, profe, no entendí, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Y obviamente no vamos a tener ningún problema con eso. Vamos, entonces les pregunto, ¿qué es lo que no entendieron? Les dejo de compartir pantalla, entonces lo dejamos para nuevamente de que lo volvamos a revisar. Ya, bueno, el Bruno dice que no se dio cuenta porque tuvo una emergencia. Bien, vimos entonces los conceptos de RAID, ¿no es cierto? Y hablamos de que las computadoras pueden implementar esta tecnología, ¿no es cierto? Que es una matriz redundante de disco independiente. Eso significa RAID. Y también proporciona una manera de almacenar datos a través de varios dispositivos de almacenamiento. Cuando hablamos de varios dispositivos, estamos hablando de 2 o más, no de 1. La cantidad mínima es 2. Bien, ¿y qué nos permite? Nos permite mejorar la disponibilidad, la confiabilidad, la capacidad, la redundancia o el rendimiento. Y también tenemos los siguientes términos que vimos, que era la segmentación, la duplicación, la paridad y la paridad doble. Hablamos que un RAID segmentado nos permite que los datos se distribuyan a través de varias unidades con un aumento significativo del rendimiento. Bien, sin embargo, si una unidad falla, se pierden todos los datos. O sea, ahí ya estaríamos hablando de la segmentación. Cuando falla una unidad, se pierden todos los datos. Si tenemos dos y falla una, se pierden igual. Si fallan las dos, es obvio que se van a perder. Si falla una y tenemos 3 discos, se pierden todos los datos igual. Bien, la duplicación, ¿no es cierto?, almacena datos duplicados en una o más unidades y proporciona redundancia para que la falla de una unidad no cause la pérdida de datos. Lo que le explica es que tenemos 2 discos duros, mientras voy llenando el disco duro principal, el otro disco duro se va completando con esos datos. ¿Para qué? Porque si me falla el primer disco, voy a tener el segundo disco de respaldo. Bien, la paridad proporciona verificación básica de errores y tolerancia a fallas, ¿no es cierto?, mediante el almacenamiento de las sumas de comprobación. Y la paridad doble proporciona la tolerancia a fallas para hasta 2 unidades fallidas. Esto quiere decir que tiene tolerancia a fallas hasta más de 2 dispositivos. Bien, en cambio la paridad solamente comprueba la verificación de errores en un dispositivo y la paridad doble ya vendría siendo más de un dispositivo. Y luego vimos los niveles de RAID, que está el 0, el 1, el 5, el 6 y el 10. Los niveles más altos de RAID, como sale acá, chicos, que es el 5 y el 6, usan la segmentación y la paridad de combinación para proporcionar velocidad y crear grandes volúmenes. Ven, aquí ya estamos hablando de segmentación, que fue el concepto que vimos acá atrás, y además de la paridad. Bien, el RAID 0, que la cantidad mínima son 2 discos duros, ¿no es cierto? Las ventajas, el rendimiento y la capacidad, y aquí tengo el concepto clave, las desventajas. Dice, si falla una unidad, se pierden todos los datos. Si nos vamos acá atrás y vemos en segmentado, dice, la falla de una sola unidad significa que se pierden todos los datos. Bien. En el nivel de RAID 1, mínimo 2 discos duros, la ventaja, rendimiento y confiabilidad, y dice aquí, la capacidad es la mitad del tamaño total de la unidad.
La capacidad es el tamaño total de la unidad. Bien. El nivel de RAID 5 habla de la fragmentación con paridad. Tiene rendimiento, confiabilidad y capacidad. Una de las desventajas es que si una unidad falla, lleva tiempo volver a generar la matriz. En el nivel de RAID 6, ¿no es cierto?, tenemos fragmentación con paridad doble. Igual que en el RAID 5, pero puede tolerar la pérdida de 2 unidades. Lo que habíamos hablado de la paridad doble anteriormente. Una de las desventajas es que si una o más unidades fallan, lleva tiempo volver a generar la matriz. Si se fijan, aquí es muy similar a lo de lo anterior. Quiere decir que este también trabaja con paridad. Y aquí lo dice, fragmentación con paridad. Y por último, que en el recuadro que sale acá, en el nivel de RAID 10, tenemos la duplicación y fragmentación. Las ventajas del rendimiento, la capacidad y la alta confiabilidad. Y las desventajas, la capacidad es la mitad del tamaño total de la unidad. Bien, chicos, ¿están listos para hacer la comprobación de conocimiento? Chiquillos, solo falta responder, o sea, que ustedes respondan. Y el Ismael dice que está listo. Vamos a comenzar entonces. Ya, bueno. Voy a mostrar mi pantalla entonces ahora. Ya, y aquí estábamos entonces. Vuelvo a repetir. Vamos a tener aquí como básico principalmente ya 5 niveles de RAID. Y obviamente cada nivel va a ofrecer aquí una característica. El nivel 0, ¿qué característica nos va a ofrecer? Para mí, mira, dice aquí Joaquín Nolan, dice que es RAID, llegó recién. RAID es un concepto, ¿no es cierto?, que viene de la tecnología de matriz redundante de discos independientes. Aquí estamos hablando de los discos duros. ¿Para qué sirve el RAID? Para mejorar la disponibilidad, la confiabilidad, la capacidad, la redundancia o el rendimiento de estos discos duros. Se utilizan como mínimo 2 discos duros hasta más de 2, obviamente. Eso es un RAID y va por niveles, desde el nivel 0 hasta el nivel 10 que sale ahí en el recuadro. Bien, eso es RAID a grandes rasgos. Y ahora estamos haciendo una comprobación de conocimientos de los distintos niveles que ya vimos. Ian dice que es fragmentación. Ya, eso está fácil porque la dije en delante. Vamos entonces con el nivel 1. Les voy a dar una Ya, pista. A ver qué dijeron. paridad, dice Joaquín. Paridad, dice Joaquín. ¿De seguro? Recuerde que una de las ventajas del nivel 1 es el rendimiento y confiabilidad. ¿Alguien más dice otra cosa aparte de Joaquín? Ian dice duplicación. Mauricio dice duplicación también. Ya, vamos por duplicación entonces. ¿O por paridad? Duplicación hay más. Ya. Vamos entonces al nivel 5. El nivel 5, una de las ventajas es rendimiento, confiabilidad y capacidad. Chiquillos, recuerden que se puede elegir más de una opción. Exacto, Mira, más de una característica por nivel.
Exacto. Mauricio dice duplicación, doble paridad. José dice paridad doble. José dice paridad doble y fragmentación. Así que pongamos ahí fragmentación. Ya, Y estamos con la duda con la paridad. ¿Paridad simple o doble? ahora se corrigió José y dice paridad simple, solo paridad. Ok, ya. Ian Vamos también dice paridad. por el nivel 6 entonces. El nivel 6, su ventaja es, al igual que RAID 5, pero obviamente este puede tolerar la pérdida de 2 unidades. Claro, aquí José dice paridad doble y fragmentación. ¿Ya? Y número 10, o 1 y 0. Su ventaja aquí es el rendimiento, capacidad y alta confiabilidad. Duplicación dice Mauricio. José ¿Ya? dice duplicación y fragmentación. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna objeción con lo que acabamos de hacer? Eso, si alguien cree que hay algo que está mal, nos avisa y lo corregimos. ¿O verificamos? Verificamos entonces. Pero dice que Mauricio Correa dice creo que falta en el 1. ¿Qué falta en el 1? ¿Qué cree usted que falta en el RAID 1? Mauricio, ¿qué falta en el RAID 1? Paridad, nos dice Mauricio. ¿Alguien piensa lo mismo que Mauricio? Ismael dice que no va a paridad, solo va a duplicación. ¿Y los demás? ¿Falta gente ahí aportando? Sí, pues ahí, chiquillos, a nosotros nos gusta que ustedes participen harto, que el chat ahí se llene, que no alcancemos ni a leer de lo que ustedes escriban, así que harta participación ahí. Bien, verifiquemos nomás entonces. Ya. Perfecto, ahí está todo correcto, chiquillos. Felicitaciones. Mauricio, echarle un vistacito, un repaso nuevo aquí en la plataforma NetAcad entonces. Bien, sigamos entonces, súper bien. Vamos con la presentación. Y vamos a ver los puertos antiguos. Bien, los puertos que venían en computadores de escritorio, pero luego ya se fueron actualizando, fueron mejorando, y hoy día lo conocemos con otros puertos, que los vamos a ver más adelante también. Uno de estos puertos antiguos era la conexión en serie. Bien, que como ven a la derecha, aquí dice serial. Ese es el puerto serial. Que muchas personas, yo me he dado cuenta también que lo confunden con el VGA. Bien, piensan que el VGA tiene los pines hacia afuera. Y no es así, el VGA es el azulito que está más allá. ¿Para qué se usa? Para conectar varios periféricos, como impresora, escáner, modems y conexiones a consola o a dispositivos de red. Bien, para eso se usaba una conexión serie. ¿Hoy en día se usa? No, no se usa. Hoy en día usamos, para hacer estas conexiones a serie, lo que usamos es un USB. Por un lado es USB y por el otro lado es el puerto serie. La conexión en paralelo es el siguiente puerto antiguo que se usa para conectar diversos dispositivos periféricos, también como impresora, que era lo más común que se conectaba a través de este tipo de conexión. Es el rosadito, moradito que está arriba del serial. Ese de allá, exacto. Luego tenemos el puerto para juegos, que comúnmente se utilizaba para conectar un joystick para computador, para PC. Bien, hoy en día ya todos sabemos que si queremos un joystick lo conectamos por USB. Y luego tenemos los PS2. ¿Qué son los PS2? Bueno, antiguamente se utilizaban para conectar los teclados y los mouse.
Ya ahí se diferenciaban por los colores que tenían o por un dibujo que venía también ahí al ladito de los conectores. Por lo general, el morado o el púrpura se utilizaba para el teclado y el verde para el mouse. Si no tenían colores, tenían estos dibujitos y a veces venían con los dibujos y con el color. Y los puertos de audios, que son los puertos analógicos que se usaban para conectar el sistema estéreo a un computador, como el micrófono y los altavoces o los auriculares, que son los que tenemos acá a la derecha. Bien, por lo general ahí el verde era el del micrófono. Puertos de video y gráfico, el que todos conocemos, ¿no es cierto? El VGA, que es un puerto analógico, y comúnmente el puerto de gráfico más antiguo, que todavía hay PC que lo utiliza. Bien, todos conocemos el VGA. El VGA solamente puede transmitir video, no audio, y video analógico. Luego tenemos el DVI. Tenemos tres tipos de DVI. El -A, -D y el -I. El DVI-A, ¿no es cierto?, era el puerto o la entrada de video analógico. El DVI-D era el puerto de video digital y el DVI-I era el puerto que venía ya integrado dentro del computador. Y solamente aquí, como sale, proporciona soporte para la transmisión de video digital no comprimido. Ya después, gracias a la tecnología, a los avances tecnológicos, salió lo que es el HDMI, que transporta la misma información de video que el DVI, pero también proporciona audio. O sea, ya aquí estamos mezclando lo que es video con audio. Bien. Y luego tenemos el DisplayPort, que es el que tenemos acá abajito en la última imagen, que fue diseñado para reemplazar los puertos DVI y VGA para monitores de computadora, que incluye todas las señales de audio y video de gran ancho de banda. Bien, hay muchos televisores, pantallas que utilizan este tipo de puerto denominado DisplayPort. Cable y conectores USB. Como lo venía mencionando antes, la gran revolución fue el USB. Nuestra unidad de bus, ¿sí? Tenemos distintos tipos de evoluciones, como el 1.0, el 2.0, el 3.0 y el 3.2. El primero que salió de USB fue el tipo A. ¿Cuál es el tipo A? El que todos conocemos. Bien, el que está allá arribita, el normal. Este es el USB tipo A. Tenemos USB tipo A 2.0, 3.0, 1.0. Lo que sale acá arriba, chicos, del 1.0.0 es el tipo de actualización o de tecnología que vamos teniendo con respecto a los USB, cómo han ido evolucionando. Y el USB mini, micro, son los tipos de USB que nosotros tenemos. Bien, el A fue el más común. Se utiliza para conectar prácticamente todo. Mouse, teclados, computadora, impresora, joystick, una infinidad de cosas. Luego el mini USB, que era un conector rectangular con una pequeña muesca en cada lado, que se reemplazaría por el conector micro USB. Los celulares más antiguos, por ejemplo, tienen esta entrada, ¿sí? o artefactos tecnológicos que tienen este tipo de entrada, los más antiguos. Ya los nuevos empezaron a salir con el micro USB, que es el más común en celulares, tablets, en fin, que es este de acá, que es más pequeñito. Bien. Luego tenemos el USB tipo B, que es el conector de impresoras, el que está acá, el que se conecta directo a la impresora, pero también se utiliza para conectar discos duros externos. Tienen una pequeña muesca, ¿no es cierto?, en la parte superior. Ojo, chicos, que todos los cables y conectores tienen un lado para conectarse, o sea, no sirve que ustedes prueben de un lado o del otro lado. No, si hacen eso, lo más probable es que echen a perder el conector. Todos los conectores van de una forma. Bien. Luego, después del USB tipo B, tenemos el tipo C, que es una tecnología que está recientemente saliendo a la luz,
ya tenemos varios dispositivos, smartphones, que utilizan este tipo de USB, que vendría siendo el C. Es un conector rectangular con 4 esquinas redondas y es la interfaz USB más reciente, ¿no es cierto? Se usa como cable multipropósito para conectar diferentes tipos de periféricos a una PC. Por ejemplo, mi celular. No, Joaquín dice, ¿va de mejor a peor? No, va de peor a mejor. Y aparte de aquí estamos viendo los tipos. Por ejemplo, el USB tipo C es mejor que el B, que el A, que el micro, que el mini. Yo, en mi caso, en mi smartphone tengo USB tipo C. ¿Qué es lo malo? Que el USB tipo C, por ejemplo, puedo conectar los audífonos y el cargador. No tengo una entrada, un puerto jack de audífonos como comúnmente nosotros conectamos los auriculares, ¿cierto? O sea, lo tengo que conectar sí o sí por USB tipo C. Las desventajas es que, por ejemplo, si yo no llevo mi audífono, son pocas las personas que tienen de este tipo de auricular. Entonces, claro, ahí se me hace más difícil poder conseguirme un audífono si no los tengo. En fin. Además que si tengo el celular descargado y necesito escuchar música, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, o lo cargo o escucho música. ¿Por qué? Porque mis audífonos también son con entrada tipo C. Y es lo bueno, que ahora ya hay varios dispositivos que están con este tipo de entrada, entonces puedo utilizar esos audífonos en el celular o en mi computador. Los puedo usar como audífonos, como transferencia de archivos, sin ningún problema, así que, y es muy rápido, rápido y práctico, así que en ese sentido es súper bueno. Exacto, y como dice la profe Tamara, el tipo C no tiene posición de instalación. ¿Sí? Solamente ustedes lo conectan, obviamente igual tiene una muesca, más que muesca es como una línea de unión que tiene el conector. Si se fijan ahí, de hecho se nota súper poco, pero ahí tiene como una línea, ustedes lo pueden conectar para cualquiera de los dos lados, pero es recomendable obviamente que esa línea se conecte hacia abajo. Bien. Eso, el tipo C es uno de los USBs más recientes y que mejora obviamente su transmisión. Y luego tenemos el Lightning, que es el cable que se utiliza para los dispositivos Apple, ya como los iPhone, los iPad, el iPod, bien, y se utiliza para la alimentación y para los datos, al igual que el USB tipo C, pero los smartphones comunes. Exacto, y como dice la profe Tamara, es exclusivo para esa marca. Bien, solamente Apple tiene ese tipo de conector. Luego pasamos a los cables y conectores SATA. Un cable SATA se conecta, ¿no es cierto?, a un puerto de la placa base, que tiene que ser SATA, sí o sí, para que se pueda conectar. Y el otro va a un dispositivo de almacenamiento interno, como discos duros internos o unidades de almacenamiento, como los DVD o los CD. El cable de datos SATA no proporciona alimentación. O sea, si yo conecto un cable SATA a un disco duro, no me va a funcionar porque el disco duro no está recibiendo alimentación, solamente para transferencia de datos. Eso quiere decir que se necesita sí o sí un cable SATA de alimentación, que es el que tenemos acá al lado, que salen 4 cablecitos. Y el SATA de datos, el que tenemos más a la derecha, el de acá. Ojo que estos conectores tienen solo una posición también, tienen una muesca por dentro, el cual le permite tener solamente una posición. Y luego tenemos el cable eSATA. Este cable se usa para conectar unidades SATA externas y es un conector de posición única, que es el que tenemos acá. Bien, para conectar discos duros externos y ese tipo de cosas. Y el adaptador eSATA, ¿no es cierto?, es como una tarjeta que se conecta dentro de un computador y nos permite tener puertos de salida o puertos de entrada eSATA, perdón. Bien, este cable que tengo acá yo lo puedo conectar a las entradas que tengo acá abajo en la tarjeta. Cables y conectores de par trenzado. El cable de par trenzado, chicos, es el cable que se utiliza para redes Ethernet, obviamente redes cableadas, o para redes telefónicas antiguas.
Bien, los más utilizados son los cables UTP y STP. ¿Qué significa UTP? Par trenzado no blindado. Bien, que es la forma más común de cableado que nosotros utilizamos para hacer instalaciones de redes en la casa, por ejemplo. Ya son redes simples. Y obviamente usa pequeños cables de cobre que están aislados y codificados por colores. Bien, si se fijan aquí a la derecha, el cable UTP se le denomina al cable completo, a todo lo que está dentro del forrito amarillo que tenemos acá. Bien, y los cables de cobre codificados por colores son los que tenemos acá, como el café, el naranjo, el azul y el verde. Son 8 en total. Bien, y al ser 8 vienen en pares. Por eso se le denomina par trenzado. ¿Por qué trenzado? Porque vienen enrollados entre sí. Bien, así que por eso se le denomina par trenzado no blindado. Y lo que es el STP es muy similar al UTP, la diferencia está en que es un par trenzado blindado. Eso quiere decir que viene con un blindaje adicional. Bien, como bien se puede leer acá, pero además incluye un blindaje de hoja o trenzado. Y tenemos dos tipos de conectores, el RJ45 y el RJ11. ¿Cuál es la diferencia? El RJ45 es utilizado comúnmente para los cables UTP de 8 hilos. Aquí me refiero con hilos, estoy hablando de cada uno de los cobres que está dentro acá. Si se fijan aquí, cada par tiene 2 hilos. Eso quiere decir que tengo 8 hilos o 4 cables de cobre. Bien. El RJ45 está hecho para hacer este tipo de conexión. Se utiliza para conectar puertos de red, como los que tenemos en los computadores. Y obviamente cada conector tiene que ir a cada extremo del cable, o sea, uno al principio y uno al final. El, el tamaño máximo que puede tener el cable, y esto yo se lo he mencionado a ustedes en CCNA, si no me equivoco, es de 100 metros. Bien, eso es lo ideal. En la vida real son 90 metros. Siempre se deja 5 metros extra para cada lado. Bien, pero el cable extendido normal es de 90 metros. Y el RJ11, a diferencia del RJ45, se usa para cables telefónicos o pines telefónicos. Bien. Dice, la red telefónica antigua usaban un cable UTP de 4 hilos. Si antes yo le mencioné de 8 hilos, que era el UTP que vimos acá arriba, para la red telefónica se utiliza un cable UTP de 4 hilos, o también conocido como pin telefónico. Y obviamente en cada extremo tiene que ir un conector RJ11. O sea, a modo de resumen, el RJ11 es para red telefónica y el RJ45 son para redes Ethernet o para conexiones a puertos Ethernet. Cables y conectores coaxiales. Yo creo que muchos de ustedes conocen lo que son los coaxiales, pero no saben muy bien de qué trata. El cable coaxial tiene un conductor interno rodeado de material aislante, que es lo que podemos ver acá en la imagen a la derecha. El material aislante está rodeado por un blindaje de hoja que se usa como conductor exterior y como aislante contra interferencia electromagnética, lo que conocemos nosotros como las EMI. Bien, el blindaje que tiene acá protege el core, que es el core, es el núcleo de cobre que podemos ver acá, que es el cobre que tenemos dentro, ¿no es cierto? Tiene ahí un aislante y además tiene otro aislante que protege al cable contra la interferencia electromagnética. Tenemos el conector RG6, que es un cable, perdón, el cable RG6, que es de calibre grueso, con aislamiento y blindaje para aplicaciones de ancho de banda y elevado de alta frecuencia, que es lo que vemos aquí a la derecha, que por lo general se usa para internet, televisión por cable o televisión satelital. Bien, Movistar instala harto de este tipo de cable coaxial con RG6. Para poder hacerlo se necesita una herramienta especial, al igual que para poder hacer los cables UTP.
El RG59 es un cable más delgado, similar al RG6, que se usa para aplicaciones de ancho de banda reducido o de menor frecuencia. Se puede utilizar para video analógico y para CCTV. ¿Qué es CCTV? Circuito cerrado de televisión. En resumidas cuentas, CCTV es instalación o conexión de cámaras analógicas. Y por último, el BNC, que son los conectores que se usan con audio o video analógico, o también digital, que es lo que tenemos aquí a la derecha. Ese tipo de conector. Bien, ¿dudas, consultas hasta aquí, chicos? ¿Se entienden los tipos de cable y conectores que hemos estado viendo? Bien, perfecto. Seguimos con los cables conectores SC, SI e ID. Son cables antiguos también. Hay algunos computadores que aún tienen este tipo de entradas o puertos. La interfaz de sistema de computadores pequeñas, eso significa SC, SI, interfaz de sistema de computadores pequeñas, es un estándar para conectar dispositivos periféricos y de almacenamiento en un formato encadenado en margaritas. Bien, si se fijan acá, por ejemplo tengo un puerto aquí al final, un puerto al inicio y además tengo un puerto aquí entre medio. Eso es un formato encadenado. El cable SCI externo se usa para conectar dispositivos, valga la redundancia, SCI externos más antiguos, como escáner e impresora. Estos que están acá, arriba. El cable SCI interno es un conector común para discos duros internos con 50 pines, que son los que tenemos acá abajito. Y luego los cables ID, ¿no es cierto?, que son muy similares al cable SCI interno, pero tiene 3 conectores de 40 pines. El de acá y acá tenemos 2 otros conectores más. Bien, el SCI interno tiene 50 pines y el ID tiene 40 pines. Se conecta también a la placa base y a dispositivos de almacenamiento interno. Bien, pasemos a los monitores. ¿Cuáles son las características de los monitores? Bien, Profe Nico, profesora, dígame. hay una verificación de comprensión súper sencilla, a mi parecer, respecto Ya, a los puntos que acabamos de ver. hagámoslo entonces. Ya. Y como obviamente dijeron algunos ahí que entendieron todo lo que explicó el profe Nico, aquí es súper sencillo entonces para ustedes, no deberíamos demorarnos más de 5 minutos en responder esta verificación de comprensión. Obviamente que dice identificar los conectores externos. El primer conector que podemos ver, voy a ver si lo puedo agrandar un poco. Voy a ver si los distinguen más así. Ahí sí, mira. El Joaquín dice el primero es ESATA. Ian dice ESATA. José ESATA. Mauricio ESATA. Bien. Sigamos entonces. Oye, aquí los chiquillos son un balazo, son excelentes. Yo creo que están tomando apunte de todo lo que estamos hablando, así que los felicito, chiquillos. Esa es la actitud. Aquí Mauricio, Joaquín, Felipe dice micro USB. ¿Los demás? Eduardo, Camilo también dicen micro USB. Ya, micro entonces. El siguiente dice José Like Night. Felipe, Javier también dicen lo mismo. Bien, perfecto. Luego tenemos el... ¿Qué tipo de conector? José dice pared trenzado, ya, pero el conector. Joaquín dice RJ45, Mauricio, Ian, Eduardo, RJ45, Camilo, RJ45. Bien, José, el nombre es RJ45. Correcto. Y finalizamos entonces con el último. Eso, ¿qué tipo de entrada es? HDMI, Joaquín, Camilo, HDMI, Eduardo, HDMI, Mauricio también. Bien, verifiquemos. Correcto. Tac. Felicitaciones, chiquillos. Después, cuando regresemos a clase, quiero ver esos cuadernos llenos de la materia que estamos viendo acá. Así que los felicito. Súper bien.
Sí, obviamente ahí después en presencial van a tener recompensa a los que se conectan a las clases. Y aportan, no solamente quienes se conectan, los que aportan. Exacto, exacto. Van a tener ahí una menor presión que los que no se conectan. Bien, ahí Mauricio dice que no ha anotado nada, no se preocupe que las clases están grabadas, así que puede anotar ahí cuando se sienta preparado. Y no, ahí mira, Felipe dice, tengo todo anotado en mi mente. Me recuerda a mí cuando iba en la media. Bien, características de los monitores. Hay muchos tipos de monitores de computadora, ¿no es cierto? Que van desde distinto tamaño, distinto uso, la calidad, el brillo, en fin. Y se describen por las siguientes características, como por ejemplo el tamaño de la pantalla, que se mide en pulgadas, y además, al momento de medirla, es en diagonal. ¿A qué me refiero en diagonal? Que desde la parte inferior izquierda, se lo voy a poner aquí con el cursor, si es que lo están viendo, desde la parte inferior izquierda, en diagonal hacia la parte superior derecha, que sería la otra esquinita de acá arriba. Así se miden las pantallas y se miden en pulgadas. Claro, de una esquina a otra, desde arriba hacia De abajo abajo, o de abajo hacia arriba, no es lo mismo. Pero tiene que exacto, ser de sí. una esquina a otra. Y en diagonal. La resolución se mide por la cantidad de píxeles horizontal y verticales que tenemos. Por ejemplo, 1900 por 1920 por 1080. Es decir, 1080p. Significa que tiene 1920 píxeles horizontales y 1080 píxeles verticales. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hablamos de la resolución. Ahora ustedes no se van a poner a contar los píxeles. No, imposible. Eso viene en la descripción de cada pantalla. La resolución del monitor se relaciona con la cantidad de información que se puede mostrar en una pantalla. Seguimos con la resolución nativa. Si se fijan, hay distintos tipos de resolución. La resolución nativa identifica la mejor resolución del monitor para su uso específico. El modo nativo es un término que describe al modo en que la imagen que envía al monitor, la tarjeta adaptadora de video, coincide con la resolución nativa del monitor. Oye, aquí este término está como enredado, ¿no? El modo nativo, este término describe el modo en que la imagen se envía al monitor. Ah, ya, perfecto. Que la tarjeta adaptadora de video tiene que coincidir con el modo nativa de la imagen de la pantalla. Y la conectividad, ¿no es cierto? Que los monitores más antiguos usaban VGA o DVI, mientras que los monitores más modernos admiten HDMI y DisplayPort. Esa es la conectividad. Bien, aquí vamos a ver algunos términos para que quede más claro todas las características anteriores que vimos. Claro, El píxel, ¿cómo? que presten atención aquí con estas definiciones. Sí. Cuando hablamos de píxel estamos hablando de un punto pequeño, ¿sí? Súper, súper, súper pequeño. Ya, de hecho, nosotros a simple vista no lo podemos ver. Ya, pero es un punto pequeño, ¿no es cierto?, que muestra tres colores, que es el rojo, el verde y el azul. Y con esos tres colores hacen la gama de colores que nosotros, o que el computador le manda la señal a la pantalla, ¿cierto? Y ahí podemos ver los otros tipos de colores. Pero estos son los principales, rojo, verde y azul. El tamaño de punto, la distancia entre píxeles en la pantalla. O sea, cuando hablamos del tamaño de punto en punto, estamos hablando de la distancia que hay entre los píxeles dentro de la pantalla. Cuando hablamos de brillo, en la iluminación del monitor, ¿cierto? Medida en candelas por metro cuadrado. Oye, tengo que usar lente, ya estoy viendo mal. Entonces, el brillo es cuánta iluminación va a tener nuestro monitor y se mide en candelas por metro cuadrado, ¿cierto? CD por metro cuadrado. Relación de contraste es la medición de cuán blanco y cuán negro puede ponerse un monitor.
ya que es diferente al brillo. Puedo tener mi pantalla al 100% de brillo, pero mi contraste lo puedo tener al 0%, por ejemplo. Se va a ver negro, pero muy iluminado. Ahí para que hagan esa diferencia entre lo que es el brillo y contraste, que no es lo mismo. La relación de aspecto es la relación entre la medida horizontal y la medida vertical del área de visualización de un monitor. Bien, ¿se entiende hasta ahí, chicos? Igual son términos medio complejos, así que si no entienden, me avisan. A ver, dice Ian, en mi tele se ve un punto pequeño rojo. Joaquín le dice es un píxel. Si se ve permanentemente es un píxel quemado o dañado físicamente. Claro, cuando se queman los píxeles es fácil distinguirlo, ¿sí? Porque entre toda la pantalla que está iluminada, vamos a ver cuando un píxel se queme porque no va a prender. Así de simple. Así que es fácil diferenciar cuando se nos van quemando los píxeles. Y ojo que si se nos quema uno, eso provoca que lo más probable es que se empiecen a quemar los demás. Frecuencia de actualización es la cantidad de segundos para que una imagen se reconstruya y se mide en hercios. Siempre que hablamos de frecuencia, ¿no es cierto? Vamos a hablar de hercios. ¿Cuánto se demora en que una pantalla vuelva a darnos la imagen? Tiempo de respuesta, que es la cantidad de tiempo para que un píxel cambie las propiedades, color o brillo. Bien, ahí cuánto se va a demorar en que la tele reaccione o que los píxeles reaccionen en cuanto a las señales que nosotros le vamos dando. El entrelazado crea una imagen mediante el escaneo de la pantalla 2 veces, como las líneas impares y a continuación las líneas pares. Y sin entrelazado, ahí sí, crea la imagen mediante el escaneo de la pantalla de una línea por vez, de arriba hacia abajo. Y los estándares de visualización, ¿no es cierto? Ya creo que ustedes los conocen, los mencionamos también en el capítulo anterior, que es el CGA, que es el adaptador de gráficos de color, el VGA, que es la matriz de gráficos de video. Aquí pueden ver las resoluciones. Cuando se van a su pantalla, a la configuración de su pantalla, pueden ajustar los estándares de visualización de esta. Tenemos el CGA, que ya lo mencionamos, el VGA, aquí está la resolución, el SVGA, que es la matriz de gráficos de video super, o sea, tiene una resolución de 800 por 600, HD de alta definición, que ya la resolución es de 1280 por 720, o se conoce por 720p, Full HD, ¿no es cierto?, que es de definición completa, que se conoce por 1080p, Q o QHD, que es de alta definición cuádruple, ya se conoce como 1440 píxeles. La resolución obviamente es de 2560 por 1440, o la Ultra HD, que también se conoce como la 4K, que es esta resolución que podemos ver acá. A ver, veo un poco el chat, dice Bruno, yo tenía una tele que parecía tablero ajedrez por todos los LED quemados. De ahora, no sé si sea LED o no. Yo creo que se quemaron ahí los píxeles. Mauricio dice, yo tenía un iPad Touch que se le quemó varios píxeles en la pantalla. Joaquín dice, luego existen monitores más sofisticados para gaming con procesadores que permiten que son creados por Nvidia y AMD. Sus procesadores bastante creados en la tasa. Ya, a ver. ¿Son monitores? Ya bien, mira. Buen dato, no me había percatado de eso. Nvidia y AMD, entonces están creando monitores gamers. Mira qué buena. Como no me dedico a jugar, no estoy un poco alejado del mundo de los gamers. Pero bien. Bien, ¿cómo podemos usar varios monitores si tenemos un computador? Se recomienda para trabajar, obviamente, sí se recomienda. ¿Por qué? Porque es súper práctico. Podemos visualizar más de una pantalla
vamos a mejorar nuestro rendimiento de trabajo, vamos a ser más productivos, ¿no es cierto? Así que en ámbito de trabajo siempre se recomienda igual tener más de una pantalla. Ahora, si no se puede, se trabaja con una nomás, pero es muy bueno poder usar varios monitores. Los monitores que se agregan permite expandir el tamaño del monitor o duplicar el escritorio de modo de poder ver más ventanas. O sea, ustedes pueden extender su pantalla, dejar, no sé, juntar dos monitores y dejarlo como una sola pantalla y se extiende, o duplicar su escritorio. Es como tener dos escritorios distintos, entre comillas. Muchos computadores tienen incorporado la capacidad de conectar varios monitores. Se puede conectar por HDMI, por VGA, o hay algunos adaptadores que permiten conectar más de un monitor también. Y para conectar varios computadores a una computadora se debe hacer, perdón, para conectar varios monitores a una computadora se debe hacer lo siguiente. En la configuración de panel de control se habilita el PC para que admita varios monitores, ¿no es cierto? Y luego se recopila los cables de visualización adecuados. O sea, si lo quieren por HDMI, por VGA, por DVI, por DisplayPort, ahí ustedes ven. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora lo que yo recomiendo es trabajar con dos monitores. ¿Para qué más? Bien, y eso con la sección 3.3. Profe Tenemos una Tamara, ¿algo que invitación. agregar? ¿Alguna comprensión? Sí, tenemos una. De hecho, estoy escribiéndole aquí un comentario a Mauricio. Ahí, por favor, obviamente, si lo pueden leer. Mire, les comentemos aquí este caso que me llamó la atención lo que hablaba Mauricio, que dice, es bueno para el trabajo, obviamente, tener varias pantallas, que fue el último tema que hablamos, pero dice que consume muchos recursos. Eduardo dice que se lo confirma, pero Joaquín le dice que no consume muchos recursos. De hecho, el PC de él lo soporta. Y ahí obviamente yo le respondí que obviamente también depende del uso que le vamos a dar o en qué momento lo vamos a utilizar. Como expliqué ahí en el caso, obviamente si es un PC de gamer, los PC de gamer también tenemos que cambiar los componentes internos del PC, lo que eso también va a ayudar a aumentar los recursos. También podríamos hablar del caso, no sé, de a lo mejor un diseñador gráfico. El diseñador gráfico también va a tener que cambiar sus componentes internos del computador o obviamente comprarse un computador apto para el trabajo. Claro, claro, ahora si bien, como dice ahí Joaquín, no consume muchos recursos poder duplicar la pantalla, pero sí, obviamente si tenemos un computador con pocos recursos, obviamente que se necesita ahí mejorar o optimizar el equipo para que se pueda duplicar de mejor manera y no se quede pegado. De que consume recursos, es obvio, o sea, ustedes están utilizando una propiedad del computador que sí consume recursos, pero no consume tantos recursos como algunas aplicaciones, por ejemplo. Claro, ¿pueden ver la pantalla ahora? Sí, se ve. Ya, Vamos con algunas definiciones y términos. claro. La primera definición, chiquillos, aquí estamos con la terminología del monitor. La primera definición dice, más puntos significa que un monitor puede mostrar más detalles. ¿Cuál sería el Eduardo, término correcto? Eduardo dice relación de aspecto. ¿Ya? ¿Alguien más? Mauricio dice lo mismo, Joaquín dice píxel, Ian dice píxel, José dice píxel también. Vamos con píxel. Segunda definición. Un ejemplo es 1920 píxeles horizontales y 1080 píxeles verticales. Resolución, dice Joaquín, Mauricio también, Ian también. Vamos con resolución. Resolución. Tercera definición es la distancia entre los píxeles en la pantalla. Ahí José dice tamaño de pantalla. Tamaño de pantalla, dice Joaquín, pero con signo de pregunta. Ahora aquí dice José Muñoz, tamaño de punto, dice.
Vuelvo a repetir la definición. Es la distancia entre los píxeles en la pantalla. José dice tamaño de punto. Joaquín dice no estoy seguro sinceramente. Mauricio dice tamaño de punto. Eduardo, relación de aspecto. Camilo, tamaño de punto. Felipe, tamaño de punto. Vamos con tamaño de punto, profe. Ya. 4500:1 muestra blanco más brillante y negro más oscuro que 1000:1. Resolución de contraste. ¿Resolución? Sí, eso dijo Eduardo. Aquí Joaquín dice relación de contraste. Mauricio también dice lo mismo. Ahí Ya. José también dice relación de contraste. Es relación de contraste, bien. Una resolución. 4:3 es anterior, mientras 16:9 es más reciente. Tamaño, dice. Tamaño de la pantalla. ¿Alguien más? Tamaño de pantalla, dicen aquí los chicos. Ya, vamos a ver. Se mide diagonalmente de arriba a abajo en pulgadas. Ay, aquí Camilo se dio cuenta. Oiga, Ajá. pero Camilo, su vocabulario, hombre. ¿Cómo le dice imbécil a su compañero? Entonces, Relación de aspecto sería el de arriba y tamaño sería el de abajo. ya. Ahí sí o no. Y obviamente ¿qué nos queda? La última. Vamos a verificar. Bien. Correcto. Súper bien ahí, chiquillos. ¿Se dieron cuenta? Bien ahí, súper. Súper bien. Ya. A ver, veamos el 3.4. Dice configuración de una computadora. Ahora, como ya vimos algunas mejoras y actualizaciones en el entorno externo de un equipo, veamos ahora algunas actualizaciones internas, como por ejemplo en la placa base, o cómo actualizar el hardware de una computadora, cómo saber cuándo aumentarle más RAM, cómo saber cuánta RAM necesita mi computador, o si estoy bien con el procesador, si necesita mayor refrigeración. ¿Bien? Esas son las actualizaciones internas de un equipo, o mejorar, por ejemplo, también el disco duro, ¿por qué no? Aumentarle, por ejemplo, los RPM al disco duro, que son las revoluciones por minuto. Bien. Las computadoras obviamente siempre requieren de actualizaciones periódicas, por diversos motivos, como cuáles, los requisitos del usuario, por ejemplo, si usted quiere un computador para trabajar, más adelante quizás le cambie la visión y ya quiere un computador para jugar. Entonces ahí va a tener que hacerle una actualización al equipo. O los paquetes de software actualizados requieren nuevo hardware. Por ejemplo, viene una actualización nueva, pero su computador no cumple con esas funciones, usted le puede también actualizar los requisitos de hardware a su computador. Bien. ¿Y qué es lo que hace el nuevo hardware? Ofrece también un mejor rendimiento, siempre y cuando lo haga de manera adecuada y correcta. Se actualiza o reemplaza una placa base, tenga en cuenta que posiblemente deba reemplazar otros componentes, como por ejemplo la CPU. ¿Por qué? Porque las placas ocupan un modelo de CPU, ¿no es cierto? No es llegar y cambiarle cualquier CPU a cualquier placa, o sea, tiene que cumplir con un estándar de ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Un estándar de compatibilidad entre lo que es la placa base y el procesador. También el conjunto de disipador térmico y ventilador. Recuerden que a distintos modelos de placa también cambian algunos puertos, cambian algunas distribuciones. Entonces ahí lo más probable es que se tenga que cambiar también el disipador térmico y el ventilador. Y obviamente la memoria RAM. Si cada placa va a tener su puerto o su socket de memoria. La nueva placa base debe caber en el gabinete de la computadora antigua y también la fuente de alimentación debe admitirlo. Aquí en este término estamos hablando absolutamente del factor de forma que lo vimos en el capítulo 1. Yo creo que se acuerda.
Los tres factores de forma que tenemos que tener en cuenta: la placa base, el gabinete y la fuente de poder. Eso que no se lo olvide nunca. Pasos para actualizar una placa base. Y ojo que después de esto lo más probable es que se venga una comprensión de conocimiento. Así que atención. Para actualizar una placa base del gabinete de una computadora hay que seguir ciertos pasos que van del 1 al 10 en este caso. Paso 1. Registre cómo la fuente de alimentación, los ventiladores del gabinete, los LED del gabinete y los botones del gabinete se conectan a la placa base anterior. Ya, o sea, todos esos cables, esos conectores, regístrelos en un papel. ¿Por qué? O en un computador. ¿Por qué motivo? Porque usted los va a desconectar y cuando inserte la nueva placa base se le va a olvidar cómo se hacía. Y se lo digo yo porque me ha pasado y varias veces antes. Bien, así que ahí ustedes tienen que registrar lo que hicieron en el paso 1. El paso 2, después de registrar, obviamente desconectar los cables de la placa base anterior. El paso 3 es desconectar y quitar las tarjetas de expansión del gabinete, que por lo general están en las ranuras PCI, PCI Express. El paso 5 es remover la placa base del gabinete. Ahí ustedes ya registraron lo que iban a sacar, lo desconectaron y ahora tienen que retirar la placa base del gabinete. Paso 6. Identifique dónde se encuentran todos los conectores. Por ejemplo, alimentación SATA, ventiladores, USB, audio, conectores del panel frontal. Chicos, esto es importante, saber cómo van conectados el panel frontal. ¿Por qué? Si ustedes lo conectan mal o no saben cómo conectarlos, al momento de apretar el botón no les va a prender, porque el botón de encendido está conectado al panel frontal. Bien, por eso es importante el paso 1 también, registrar todo lo que ustedes van a desconectar. Viene el conectar el panel frontal y cualquier otro dispositivo a la nueva placa base. O sea, tiene que identificar los puertos que usted va a ocupar. Paso 7. Reemplazar el protector de ES. ¿Se acuerdan lo que era ES o no? Escríbanmelo ahí en el chat. ¿Qué significa E/S? Se los mencioné. Bueno, este se reemplaza por un protector de ES nuevo. ¿Qué significa ES? Joaquín dice, entre sistemas, no. Sería como reemplaza el protector de entre sistemas anterior, no. No. Eso, Camilo Flores dice lo de entrada y salida, perfecto, eso es. ES significa entrada y salida. Entradas y salida. ¿Por qué motivo? Porque esto es una placa. Y esta placa me permite cubrir o proteger mis puertos de entrada y salida que están directamente conectados en la placa base o en la placa madre. Bien, eso, cuando hablamos de ES estamos hablando de entradas y salidas. Eso, ahí bien, como dice la profesora Tamara, tienen que estar seguros de su respuesta. Si se equivocan, no importa. Aquí están para equivocarse, chiquillos. Nosotros siempre vamos a hacer que ustedes duden de ustedes. ¿Por qué motivo? Porque ustedes son los que tienen que estar más seguros de su respuesta. Ustedes Claro. son los que tienen que responder con seguridad. Bien. Exacto, no pueden responder una pregunta con otra pregunta. Exacto. No seguro. Paso número 8. Inserte y asegure la placa base en el gabinete. Facilito, o sea, ustedes ya identificaron, cambiaron el protector de entrada y salida, entonces ahora vamos a insertar la nueva placa base. Y como paso 9, vamos a conectar la fuente de alimentación, los ventiladores, los LED del gabinete, el panel frontal y cualquier otro cable que nosotros queramos conectar, como los de almacenamiento, disco duro, lectores de CD, en fin. Paso número 10, ¿no es cierto? Es una vez que se instaló la nueva placa base y se conectaron los cables, se debe instalar y fijar las tarjetas de expansión. O sea, lo último que se hace es fijar las tarjetas de expansión.
Bien, dudas, consultas hasta ahí. Ojo que al finalizar todos estos pasos, chiquillos, tienen que asegurarse de que no vayan a quedar ahí piezas sueltas o cables desconectados. Eso, y ser súper ordenado. Dentro del gabinete los cables tienen que quedar muy ordenados. No es la idea de que un cable, no es la idea de que un cable, por ejemplo, quede volando por ahí encima, se enrolle con el ventilador, se pare el ventilador y se nos quema el procesador. Bien, no es la idea, así que súper ordenado y con los cables. O que sobren tornillos, por ejemplo, que eso siempre, siempre pasa al principio. Por eso tienen que ser súper, súper ordenados y bien como dice Eduardo. Siempre al principio le sobran tornillos. Bien, pero ahí ustedes tienen que ser súper ordenados. Bien, dice, para algo los computadores tienen rejilla al otro lado y por algo traen amarracables. O sea, esas rejillas se pueden utilizar para juntar esos cables, dejarlos más ordenaditos, pero esas rejillas, la función principal que tiene es poder expulsar el calor, no para amarrar los cables. Actualización del procesador de nuestro cerebro, de nuestro computador. Una forma para incrementar la potencia de los computadores es obviamente aumentar la velocidad del procesador mediante una actualización. Es posible que un nuevo procesador requiera un conjunto de disipador térmico y ventilador distinto. ¿Por qué? Porque si estamos mejorando nuestro procesador, quiere decir que se va a calentar más. O sea, necesita un nuevo sistema de refrigeración. El conjunto debe adaptarse físicamente a la CPU y ser compatible con el socket también de la placa madre. No puedo conectar o no puedo ponerle un procesador que no tenga el mismo socket que el de la placa madre, por ejemplo. O sea, se tiene que adaptar físicamente a la CPU. Recuerden que eh, la presión que se debe ejercer al momento de instalar la CPU es de 0, o sea, una presión 0. Se conoce como SIF, que no se lo olvide, lo vimos también en capítulos anteriores. SIF significa la presión que nosotros ejercemos al momento de instalar un procesador y equivale a 0, o sea, no se ejerce presión. También debe ser adecuado para eliminar el calor de la CPU más rápido mediante la instalación de ventiladores de gabinete adicionales. O sea, no basta solamente con tener un ventilador arriba de nuestro procesador, sino que tenemos que también ventilar el gabinete completo, teniendo así un ventilador que entregue aire frío y otro ventilador también que expulse el aire caliente desde nuestro gabinete. Como precaución, ojo aquí, deben aplicar pasta térmica entre la nueva CPU y el conjunto de disipador térmico y ventilador. O sea, es muy importante ese detalle, no pueden instalar un procesador y no ponerle pasta térmica. ¿Por qué? Porque no tiene, eso quiere decir que la disipación del procesador no va a ser tan eficiente que con pasta térmica. Así que es súper importante también aplicar este tipo de pasta al procesador. Aproximadamente se debe aplicar un círculo del tamaño de una moneda de 5 pesos, con eso es suficiente, 5, 10 pesos, ya más que eso no. Bien, recuerden que al momento de aplastarlo con el disipador, eso se va a expandir y con el calor se expande aún más. Así que con eso es suficiente. Exacto, como ahí dice Mauricio, es súper importante y es lo que nunca debe fallar. O sea, lo que nunca debe faltar. Perdón. Bien, actualización del sistema de almacenamiento, discos duros o unidades de CD, por ejemplo, o de DVD. También son dispositivos de almacenamiento. En lugar de adquirir una nueva computadora para obtener mayor velocidad y mayor espacio en el disco duro, se puede considerar la posibilidad de agregar otro disco duro o de cambiar el disco duro. Existen varios motivos para instalar una unidad adicional. Estos son los motivos del por qué usted puede cambiar un disco duro. Y esto le sirve para decirle a su cliente, oiga, usted tiene que cambiar el disco duro por estos motivos. ¿Por qué? Para aumentar el espacio de almacenamiento, para aumentar la velocidad del disco duro. O sea, no sé, yo estoy ejecutando un proceso y de repente se demora en ir a buscar los archivos del disco duro. O sea, y ahí tengo que aumentarle los RPM al disco duro. ¿Cómo se aumentan? Cambiando el disco duro. Si tenía, no sé, 5000 RPM, se lo cambio por uno de 7000.
Bien. O instalar un segundo sistema operativo, puede trabajar con Linux o Windows. Joaquín dice, ¿qué es RPM? Revoluciones por minuto. ¿Qué significa revolución por minuto? Es la cantidad de vueltas que da el disco en la aguja. Eso significa RPM, la cantidad de vueltas del disco duro. Recuerden que el disco duro convencional funciona con un plato que va girando, girando, girando. Es similar a los tocadiscos. Yo creo que ustedes los conocen. Similar a los tocadiscos, que va un plato girando, girando y una hojita va leyendo lo que hay escrito en ese plato. Bien, la RPM es la cantidad de vueltas que da por minuto. Si tengo uno de 7200, significa que da 7200 vueltas en un minuto ese disco duro. Bien, almacenar el archivo de intercambio de sistema, por ejemplo, por proporcionar tolerancia a falla, realizar copias de seguridad del disco duro original, por ejemplo, y aquí se aplican lo que es los RAID. Bien, o sea, tienen estos diversos motivos para usted decirle a su cliente del por qué debe cambiar el disco duro, si es que así lo requiera. Después de seleccionar el disco duro adecuado, hay unas pautas generales para la instalación. Paso 1, colocar el disco duro en una bahía de unidad de disco vacía y ajustar los tornillos, ¿no es cierto? O sea, no puedo llegar y dejar un disco duro suelto dentro del gabinete. No, lo tengo que ajustar con tornillos donde tenga un espacio o una bahía que me quepa mi disco duro. Paso 2, conecte la unidad a la placa base utilizando el cable correcto. ¿Qué cables se utilizan? Los cables SATA. Bueno, para los discos duros actuales son conectores y cables SATA. Tenemos el SATA de alimentación y el SATA de almacenamiento, que no se lo olvide. O sea, si yo conecto solamente un SATA, téngalo por seguro que el disco duro o no me va a prender o no me va a transferir archivos. Y como paso 3, conectar el cable de alimentación de la unidad. Bien, que ahí sería obviamente el SATA de alimentación. Y eso es todo. Para esto es recomendable obviamente tener el computador apagado. Ya no vaya a conectarlo con el computador encendido. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no es lo recomendado. Yo al menos no lo recomiendo. Actualizaciones de periféricos. ¿Qué nos referimos con periféricos? Como por ejemplo los teclados, los mouse o a todo lo que se conecta de manera externa a un computador. Y se necesitan actualizar de manera periódica. Por ejemplo, si el dispositivo deja de funcionar o si se desea mejorar el rendimiento y la productividad, puede ser necesaria una actualización. Algunos motivos para actualizar, por ejemplo, un teclado o un mouse son los siguientes. Cambiar el teclado y el mouse por un diseño ergómico, o sea, que sea más flexible, más bonito, que se adecue más a lo que ustedes necesitan, ¿no es cierto? Tenemos los dispositivos ergómicos que son hechos para ser más cómodos para usar y ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos. Así que les conviene también ahí cambiar por un diseño ergómico. Aparte, chiquillos, que si ustedes están con teclado y mouse que son de los grandes, duros, tengan cuidado porque con muchos movimientos repetitivos te puede provocar una lesión en la muñeca, como por ejemplo tendinitis, que es lo más común que se puede producir por mucho uso de un computador. Bien, así que ojo con eso, siempre ahí tomarse un descanso para los que usan mucho los computadores, descansar la mano, hacer algunos ejercicios, abrirla, cerrarla 10 veces, descansar un rato, hacer lo mismo, o utilizar estas gomas que venden para ejercitar la mano, ya que si ustedes utilizan mucho el computador, a futuro les puede dar tendinitis. Y eso es súper malo para la salud. Tendinitis, ¿qué es? Es una lesión que da en la muñeca por mucho uso del computador, como por ejemplo una inflamación. Eso es una tendinitis. Es una inflamación en la muñeca que a usted le empieza a producir por movimientos repetitivos, siempre haciendo lo mismo, y si no ejercita, se le inflama esa parte de la muñeca. Y es muy doloroso, duele harto. Y ahí hay que seguir un tratamiento, ir a médico, y aparte le van a prohibir el uso de esas herramientas de su computador, por ejemplo. Va a tener que usar tipos de terapia, ¿no es cierto?, para poder ejercitar su mano. Bien, por eso
no es recomendado o se utiliza mucho el computador, hagan este tipo de ejercicio para evitar una posible tendinitis. Si tienen unas pelotitas de goma ahí, las pueden utilizar para apretar y soltar, y ahí también van extendiendo la vida útil, entre comillas, de su mano. Exacto, mira ahí Camilo dice, la tendinitis es la lesión de un tendón, ¿no es cierto? Y se caracteriza por la inflamación o la irritación o hinchazón del tendón, ¿no es cierto? Duele y hay que seguir un tratamiento cuando se produce. Claro, no soy médico, pero sí, obviamente hay que alertar de que esto puede pasar. Reconfigurar el teclado para que se acomode a una tarea especial, como escribir en un segundo idioma o con caracteres adicionales, ¿no es cierto? O sea, son actualizaciones también que se pueden realizar en un teclado. Bien para acomodar a los usuarios con discapacidad, por ejemplo, teclados especiales, cambiar la distribución del teclado, en fin, esas son actualizaciones de periférico. La actualización de la fuente de alimentación. Se actualiza el hardware de la computadora, ¿no es cierto? Es probable que también sus necesidades de alimentación, porque quizás requieran distinto voltaje, quizás la fuente ya está dañada, ya se utilizó mucho, es necesario cambiar la fuente de alimentación para que el computador funcione de manera óptima. No sirve instalarle componentes nuevos si voy a seguir teniendo componentes viejos que me puedan dañar mis nuevos componentes. De ser así, es posible que se deba actualizar la fuente de alimentación, ¿no es cierto? Se puede encontrar calculadoras en Internet para ayudar a determinar si se necesita actualizar la fuente de alimentación. Se puede buscar como calculadoras de bataje de fuente de alimentación. ¿Para qué sirve? Usted ingresa los componentes que tiene su equipo y les va a decir la fuente de alimentación que necesita. Bien, si actualizó sus componentes, también hay una sección que le aparece de la actualización de los componentes, lo escribe y le dice qué fuente de alimentación es recomendable que use. Eso, recuerden que los batajes se representan con una W. Bien, aquí tenemos una práctica de laboratorio que es una investigación de una actualización de hardware. Oigan, chiquillos, aquí yo me voy a detener un poquitito porque hay muy pocas personas que han hecho la guía. Entiendo en el contexto en el que estamos, pero si no pueden, manden un correo y digan el por qué no pueden. Nosotros con la profe siempre esperamos que ustedes manden toda la guía. De hecho, no les damos límite de tiempo porque también sabemos que hay complejidad en este tiempo, pero ahí hay que cumplir con una responsabilidad, chiquillos, de cada uno. Bien, y si no puede, no se quede ahí, no haga nada. O sea, usted avise del por qué no puede, como recomendación, porque si no hace la guía, las va a tener que hacer también después de vuelta de manera presencial. Eduardo dice que podríamos poner límites. Bien, les vamos a poner límite de entrega entonces. Bien, vamos a empezar con cada actividad a poner límites de entrega. Ahora, Camilo dice, el tema es que mandan. Camilo, yo te voy a ser sincero. En el colegio se mandan muchas más tareas. La diferencia está es que ustedes las hacen en clase. Ahora ustedes no saben administrar su tiempo. Si ustedes lo administraron, por ejemplo, ya a tal hora me levanto, me conecto, voy a hacer esta y esta tarea, después voy a descansar un rato, voy a hacer esta y esta otra tarea, su tiempo le alcanza y además tienen hasta tiempo para jugar si quieren. Bien, pero en el colegio ustedes hacen muchas más actividades, muchas más tareas, así que eso como que no me lo creo mucho. O sea, yo también tengo familiares que le mandan guía, también se quejan. Por lo general tengo, a ver, o dos o tres primos chicos que los veo casi todos los días, o hablo con ellos casi todos los días. También se quejan de que mandan muchas actividades. Seamos sinceros, no son muchas actividades.
Si ustedes aprenden a manejar su tiempo, chiquillos, no son muchas actividades. Así que ahí mejoren su productividad diaria, no procrastinen tanto y háganse un calendario diario, ¿bien? Donde todos los días ustedes digan, ya, este día voy a hacer tal y tal actividad. Perfecto, pero lo cumplen. Ya el otro día, tal y tal actividad. O el día lunes voy a hacer actividades de especialidad. El día martes voy a hacer actividades de lenguaje. Día miércoles actividades de otro ramo. Pero cúmplanlo. Y les aseguro que les va a sobrar tiempo. La diferencia está que como están en la casa, prenden la tele un rato, se distraen, o van al baño y se demoran una hora. Y eso se lo aseguro y se los confirmo. Bien. Bien, aquí voy a leer un poquitito de lo que están diciendo que no alcancé a ver. No, pero Camilo, mira, aquí en la casa estamos todos igual, o sea, nadie cambia de rutina en la casa, nadie, pero hay que saber buscar nuevos métodos de estrategia. Yo, por ejemplo, cuando estoy aburrido me tiro en el suelo y me pongo a leer, por ejemplo. Sí, pues ahí, como dice la profesora Tamara, la práctica la vamos a realizar todos. No juntos, pero sí varios la vamos a realizar. Bien. Pero eso es importante aquí, como dice la profe, saber lo teórico. Si no saben lo teórico, ¿cómo van a aplicar lo práctico? Nosotros cuando ya lleguemos presencial no vamos a pasar cosas teóricas, vamos a dejarlo presencial solamente para lo práctico. Y para eso ustedes tienen que llegar ahí con el conocimiento fresquito. Para llegar con el conocimiento fresquito tienen que realizar la guía, estudiar y repasar. Bien, para que después en el colegio nosotros hagamos todo lo práctico y ustedes salgan unos técnicos, nivel superior ya del liceo. Esa es la idea, ya que ustedes sepan mucho más de lo que debiesen saber. Bien, hoy chicos son las 3:50. A ver, sí, para que empecemos a hacer la finalización de la clase. A ver, Camilo dice, ¿alcanzaríamos a volver? No sé, nadie lo sabe, pero sí para pasar de curso vamos a tener que hacer algunas cosas prácticas. Bien, no hay promoción automática, por si acaso. Así que eso, chicos, dudas, consultas, qué tal les pareció la clase, qué parte les gustó, parte que no entendieron, nos comentan ahí en el chat con la profe Tamara para recibir la retroalimentación y poder dar término a la clase del día de hoy. Bien, Eduardo dice que llegó tarde, pero entendió casi todo. Sí, por lo general las clases se demoran harto en que se descarguen, pero porque son muy largas. Y eso está bien, porque al menos con la profe Tamara nos gusta hacerle clase a ustedes porque participan harto. Son bien participativos y es súper bueno, por eso las clases también duran harto. Ya porque hay una interacción directa con ustedes y eso es súper bueno. Bien, eso, véanse la clase de nuevo si es necesario para anotar las cosas que ustedes necesitan. Bien. Eso, ¿qué tal les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Estuvo buena? ¿Ahí faltó más de qué? A ver, ustedes ahí nos comenten, chiquillos, en el chat, para poder ir mejorando cada vez más con la profe Tamara, por supuesto. Bien, súper, me gusta recibir ese tipo de comentarios. A la profe Tamara igual, me imagino. Bien, entonces chicos, dejamos la clase hasta aquí. Les agradezco a ustedes por la participación. Dice, Joaquín, yo creo que faltó aclarar más los términos de relación de contraste y relacional. Sí, Joaquín, mira, la idea de la clase online es poder resolver sus dudas. Aquí con la profe Tami pasamos contenido, pero la idea es que ustedes se lean los capítulos, que ahí sale todo de manera mucho más detallada. Ya nosotros aquí resolvemos las dudas y aprovechamos de pasar contenido igual, pero de una manera más acotada y en el capítulo. Así que por eso siempre les decimos a ustedes que
se lean los capítulos. Recuerden que la chiquillos. idea de estos chiquillos es que ustedes lean el capítulo antes de la clase, para en la clase obviamente resolver dudas, o si no quedó claro con algún concepto, en el momento lo revisemos. Pero la idea es que ustedes se lean el capítulo, todos los capítulos en realidad. Obviamente hay eso debido paso. Recuerden que al final del capítulo es cuando se activan los exámenes. Y ahí ustedes recuerden también que le tienen que ir obtener un puntaje mayor al 75%. Exacto. Recuerden que esto tiene una certificación y esto va en el currículo. Es muy importante que ustedes después cuando se certifiquen pongan ahí curso de IT Essential pasado con éxito, por ejemplo. Ahí todos esos certificados van dentro del currículum después laboral que ustedes van a tener. Camilo, dígame. Mientras Camilo hace su pregunta, recuerden que al finalizar este curso de IT Essential por NetAcad, al finalizar obviamente usted va a tener su certificado si es que pasó obviamente el curso sobre un 75%, y se le va muy bien. Además, NetAcad le va a generar una carta de, profe Nico, no me acuerdo la palabra, una carta de... Oh, se me olvidó. Ah, un mérito. Un es una mérito carta de adicional. mérito, una carta de mérito obviamente por su puntaje. Ahí respondiendo a la pregunta de Camilo, sí, efectivamente no hay promoción automática y si hay que salir en enero, salimos en enero sin ningún problema. Bien, así que eso, promoción, sáquense eso de que van a pasar de curso sí o sí. Hasta ahora, por lo menos hasta ahora, el ministerio no ha dicho nada. Bien, y no se sabe cuándo se vuelve tampoco. Así que, pero lo de la promoción automática, perdón, sáquenselo de la cabeza. Y empecemos a aprender y a trabajar, que para eso es este año, si bien se nos complicó un poco, pero no hay impedimento para poder estudiar.